Puse un GPS en el bolso de mi esposa y la seguí. Los encontré a ambos en su casa, ella con su amante, riéndose, ligeramente, como si yo no existiera. Eran tan cómodos que incluso se quitó los zapatos, cruzó las piernas en el sofá como hacía en casa y sostuvo una copa de vino como si estuviera en una cena de celebración. Los fotografié. Un clic. Solo uno. Pero en ese segundo, el tiempo se congeló y toda mi historia se vino abajo. No temblé. No lloré. Solo miré. En la foto ella sonríe como si nunca hubiera llorado por mí. Como si nunca hubieras dicho que me amabas. Y cuando mostré esa imagen frente a toda la familia, en el almuerzo del domingo, con sus padres en la mesa, sus hermanos y hasta nuestro hijo menor, me di cuenta de que la traición no es solo el hecho de estar con otra persona. Es el silencio que vino después. Es la mirada vacía. Es la ausencia de remordimiento. Ella no se disculpó. Ella no intentó explicarse. De hecho, fue más allá de lo que podría haber imaginado. Ella tuvo la osadía de decir que invadí su privacidad, que fue abuso, que fui obsesivo. Y allí, delante de todos, intentó revertirlo todo. Intentó convertirme en el villano de la historia. Dijo que la estaba asfixiando. Que mis celos eran el problema. Que tal vez, si hubiera sido más comprensivo, ella no habría buscado a otra persona. Y yo, con los ojos fijos en ella, me di cuenta de que ese rostro que había besado durante años, ese cuerpo que dormía a mi lado todas las noches, me ocultaba todo un mundo de mentiras. Y que yo, tonto, pasé demasiado tiempo creyendo en promesas que nunca debieron cumplirse. El amante no dijo una palabra. Bajó la cabeza como un cobarde. Y así fue como descubrí quién era. Un conocido de la familia. Alguien que frecuentaba nuestra casa. ¿Quién ya comió de mi asado? ¿Quién sacó cerveza de mi nevera? No era un extraño. Era un rostro familiar, que me sonrió más de una vez mientras, a mis espaldas, vivía una segunda vida con mi esposa. La hipocresía tenía nombre y rostro. Pero en ese momento, el rostro que más me dolió fue el de ella. Porque yo le creí. La defendí tantas veces. Me enfrenté al mundo por ella. Y ahora era yo el que estaba siendo juzgado como el enfermo, el inseguro, el hombre que se puso un rastreador porque no confiaba en él. La verdad es que confié. Y eso es exactamente lo que me destruyó. El error fue no haber instalado el GPS. El error fue haber confiado durante tanto tiempo. Ignoré las señales. Mensajes eliminados. Horario extendido. Los baños largos. Las miradas lejanas. Y aún con todas las alarmas, elegí creer. Porque quien ama, elige no ver. Y cuando lo ve, todavía intenta perdonar. Pero el perdón no nace donde no hay arrepentimiento. Y ella no se arrepintió. Ni un segundo. En cambio, ese día salió de la casa de sus padres como una víctima. Como una mujer agraviada que quedó expuesta frente a su familia. Como si la traición no fuera suya, sino mía. Porque la seguí. Porque la fotografié. Porque tenía pruebas. Y lo que nadie esperaba era lo que vino después. Porque no era solo la vergüenza pública lo que la pesaba. Eso era lo que estaba a punto de revelarse. Un secreto guardado durante meses. Una conspiración que involucraba más que una infidelidad. Y en ese momento, cuando pensé que lo había visto todo, me di cuenta de que estaba solo en la superficie. La verdad estaba mucho más enterrada de lo que imaginaba. Y la que más me lastimó no fue ella. Él fue quien la ayudó. Fue quien supo y guardó silencio. Personas que consideraba de mi sangre. Personas que me vieron sufrir y aún sonrieron a mi lado. Cuando todo llegó a un punto crítico, no fue solo mi matrimonio el que terminó. Era la imagen que tenía del amor. De la familia. De lealtad. Las consecuencias de la traición fueron más allá de lo esperado. Perdí el terreno. Perdí noches de sueño. Incluso perdí el hambre. Pero también gané algo. Gané claridad. Gané fuerza. Tuve la oportunidad de reconstruirme.
Y fue cuando todo parecía perdido, cuando juré que nunca más podría confiar en nadie, que ella apareció. Alguien que me demostró que no todo cariño es mentira. Que no todo toque esconde intenciones. Y por primera vez en meses, sonreí sin dolor. Pero antes de eso, tuve que enfrentarme al infierno. Necesitaba saber de ella que me engañó porque necesitaba sentirse viva. Que era demasiado predecible. Que la rutina la mató por dentro. Necesitaba oír que su amante la hacía reír, la hacía sentir deseada. Como si yo fuera el culpable de tus elecciones. Y fue ese día que descubrí que la parte más cruel de la traición no es el beso dado a otro. Es el desprecio por las cicatrices que deja. Porque ella ni una sola vez me miró como alguien que estaba sufriendo. Se veía a sí misma como una mártir. Como quien tuvo que buscar afuera lo que no tenía en casa. Como si fuera una carga. Como si amar fuera una sentencia. Al día siguiente del escándalo llegaron los mensajes. Familiares tratando de entender. Amigos sorprendidos. Algunos me juzgan por exponerlo todo. Otros me aplauden por tener coraje. Pero todo el mundo quiere detalles. Como si mi dolor fuera entretenimiento. Como si mi sufrimiento pudiera resumirse en audios y grabados. Y yo, en silencio, solo miraba. No quería decírselo. Quería olvidar. Pero olvidar es imposible cuando la traición vive en tu memoria. Cuando ella se acuesta contigo. Cuando ella invade tus sueños. Cuando escuchas su nombre y todavía sientes que algo se aprieta en tu pecho. Intenté entender. Interés. Intenté buscar respuestas dentro de mí. ¿He fracasado como marido? ¿Lo he descuidado? ¿No la escuché cuando me necesitó? Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más veía que no había justificación. Porque quien ama, habla. Quien ama, pide ayuda. Quien ama, lo intenta. Ella no lo intentó. Ella planeó. Ella manipuló. Ella mintió. Y por mucho que duela admitirlo, ella siguió adelante antes de que yo me diera cuenta de que me habían dejado atrás. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que estaba por venir. Porque en ese mismo grupo familiar donde compartí la foto alguien respondió. Alguien que ha visto más de una traición. Quien reconoció algo, o a alguien, en la imagen. Y entonces el juego empezó a cambiar. Lo que estaba oculto comenzaría a ser desenterrado. Lo que parecía una simple infidelidad era solo la punta del iceberg. El verdadero shock no fue verla con otra persona. Fue descubrir cuán dispuesta estaba a mentir. Cuánto había hecho esto antes. Con qué firmeza había estado la máscara pegada a su cara durante años. Y lo peor, cuánto contó con la ayuda de personas que nunca debieron involucrarse. Ahora todo cambia. Porque la traición no termina con el descubrimiento. Empieza ahí. Se multiplica en las consecuencias. En pérdidas. En juicios. En las miradas. En los silencios. Y principalmente, en las verdades que empiezan a aflorar. Uno de ellos, en concreto, será el encargado de cambiarlo todo. Y una vez que se revele, no habrá vuelta atrás. ¿Crees que has oído historias de trampas antes? Quizás sí. Pero ninguno como este. Porque esta vez, quien fue traicionado no se quedó en el suelo. Quien fue traicionado decidió cambiar la situación. Y cuando las cosas cambian, alguien siempre paga el precio. La pregunta es, ¿estás listo para saber quién caerá primero? Bienvenido al canal. Aquí dejamos una cosa muy clara, no apoyamos y nunca romantizaremos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, creado para mostrar con intensidad cómo la infidelidad destruye vidas, familias y corazones. El objetivo es uno, haceros reflexionar sobre las consecuencias reales de elecciones irreflexivas. Ahora respira hondo, prepárate. Estás a punto de escuchar una historia impactante, intenso e inolvidable. Jonathan siempre ha tenido una vida que muchos considerarían estable. Creció en un hogar sencillo, con padres amorosos y principios sólidos, esos que enseñan que el amor es paciencia, compromiso y respeto.
Llevaba consigo la idea de que las relaciones requieren dedicación mutua, incluso cuando el tiempo y la rutina empiezan a erosionar el brillo de los primeros años. Era un hombre práctico, observador y discreto. Trabajó como analista financiero en una empresa mediana y, a pesar de la rutina repetitiva, encontró satisfacción al saber que sus esfuerzos estaban construyendo un hogar seguro. Se casó con Isabel a los 28 años, una mujer de sonrisa fácil y mirada firme. Era profesora de arte en una escuela privada, sensible a los matices de las emociones humanas, con un talento natural para ver la belleza donde pocos la veían. Los dos formaban una pareja que, por fuera, rebosaba equilibrio. Los amigos los definieron como cómplices, socios, casi un ejemplo de constancia en un mundo donde las relaciones parecían desechables. La casa donde vivían era modesta, pero llena de personalidad. No había lujos, pero cada objeto contaba una historia. Un jarrón celeste en el estante del salón recordaba el primer viaje que hicieron juntos, una escapada al campo que acabó en una noche de lluvia inesperada y risas interminables. En la pared del salón, cuadros pintados por Isabel llenaron el espacio de líneas vibrantes. Jonathan, que no entendía de arte, siempre decía que esa mezcla de colores hacía que la casa se sintiera viva, como si tuviera alma. Estaba orgulloso de su esposa, de la dedicación con la que preparaba sus clases, del cariño que tenía con sus alumnos, de su paciencia al enseñar a niños inquietos a expresar sentimientos a través de dibujos y pinturas. Ella, a su vez, siempre elogió su sentido de la responsabilidad, su tranquilidad ante los problemas, su capacidad para resolver problemas sin emocionarse. Durante los primeros años, el matrimonio fluyó en armonía. No faltó el diálogo. Los silencios fueron confortables y los domingos sagrados, desayuno largo, música suave y un paseo por el parque cercano a casa. Los dos cultivaron rituales simples que cimentaron su intimidad. Jonathan se sabía de memoria el horario de clases de Isabel. A veces me presentaba en la puerta de la escuela solo para entregar un café o un chocolate caliente en los días más fríos. Ella, a cambio, escribía pequeñas notas y las escondía entre su ropa, haciéndole sonreír discretamente cuando encontraba un «buena suerte» en el encuentro, o un «te quiero», incluso en los días difíciles, al llevar camiseta. Pero con el paso de los años, la rutina empezó a sofocar los gestos espontáneos. El trabajo de Jonathan se volvió más exigente, largas horas frente a la computadora, reuniones con clientes difíciles y la presión por resultados comenzó a consumir parte del tiempo que antes dedicaba al hogar. Isabel, por su parte, se sumergió cada vez más en el mundo del arte. Comenzó a asistir a talleres los fines de semana, exposiciones y veladas. Su sensibilidad afloró intensamente y empezó a expresar en pantalla emociones que, poco a poco, dejaron de compartir verbalmente con su marido. Él se dio cuenta, pero no hizo comentarios. Pensé que era una fase, que pronto volverían a encontrar el mismo ritmo. Creía que su amor era lo suficientemente maduro como para soportar algunos desvíos. Las cenas se volvieron más tranquilas. Los mensajes afectuosos se volvieron raros. El tacto, una vez cotidiano, se convirtió en la excepción. Seguían durmiendo en la misma cama, aún compartían la rutina, pero parecía haber un cristal invisible entre ellos, una distancia silenciosa que crecía sin que ninguno de los dos encontrara el valor de nombrarla. Jonathan intentó compensar estando presente de otras maneras, preparaba la cena las noches que ella regresaba más tarde, ordenaba la casa los sábados mientras ella descansaba o pintaba, y nunca dejaba de preguntarle cómo le había ido el día, aunque recibía respuestas cada vez más automáticas. Isabel, por su parte, se sentía desconectada, pero no podía explicar exactamente qué era lo que le molestaba. Había una sutil incomodidad dentro de ella, como si faltara algo esencial que no podía definir. Intenté, en vano, recuperar esa ligereza del principio, pero mis esfuerzos se disolvieron con el correr de los días. A pesar de la distancia, todavía había cariño. No fue la ausencia de amor. Fue desgaste. Había ausencia de novedad, de sorpresas, de encanto. Lo que antes era espontáneo ahora parecía un esfuerzo. Y con el tiempo, ambos empezaron a conformarse con menos. Con lo básico. Con compañía silenciosa. Con la idea de que era así, que los matrimonios largos pasaban por fases como esta, que era mejor tener paz que pasión. Pero en el fondo, el silencio dolía más que cualquier discusión. Y ambos sabían, incluso sin decirlo, que cada día se perdía algo esencial.
Siguieron saliendo juntos a eventos familiares, cumpleaños de sobrinos, cenas con amigos, pero el brillo en sus ojos ya no era el mismo. Era como si estuvieran desempeñando un papel esperado, como si el mundo viera en ellos la pareja perfecta que ya no sentían que eran. Isabel aparecía sonriendo en las fotos, pero su mente estaba muy lejos. Jonathan respondió amablemente a todos, pero miró a su esposa con una mirada llena de dudas. No dijo nada, prefirió permanecer en silencio, tal vez por miedo a escuchar una verdad que no estaba preparado para afrontar. O tal vez porque todavía creían que era posible recuperar lo que estaban perdiendo, si tenían paciencia. Era, ante todo, un hombre que creía en la reconstrucción. Durante un viaje familiar, durante unas largas vacaciones, se dio cuenta por primera vez de que la distancia entre ellos no era solo un reflejo de la rutina. Vio a Isabel distanciarse de las conversaciones, pasar horas frente al celular, reírse sola de algo que no compartía con nadie. Notó que sus respuestas eran breves, su atención dispersa y que evitaba el contacto físico como si temiera delatarse nuevamente. Por las noches, cuando estaban solos, intentó entablar conversación, le preguntó sobre sus proyectos, sobre los nuevos cuadros que estaba pintando, pero recibió respuestas evasivas. Dijo que estaba cansada, que necesitaba dormir temprano, que era solo estrés. Él asintió, respetado, pero por dentro sentía un malestar creciente, una opresión que no podía nombrar, pero que lo inquietaba. Fue en ese momento cuando decidió, sin decírselo a nadie, que necesitaba entender lo que estaba pasando. No por celos, sino por un profundo sentimiento de que algo se le escapaba entre los dedos. No quería confrontar, quería entender. Quería respuestas. Y, sobre todo, quería conservar lo que aún quedaba. Su relación todavía era sólida a los ojos del mundo, pero en su interior vio que las grietas se hacían más profundas. E incluso sin pruebas, incluso sin evidencia directa, algo dentro de él le dijo que era hora de abrir los ojos. Empezó a prestar atención a los detalles. A tiempo. En las rutas. En los largos silencios tras los mensajes recibidos. Con la ropa elegida para salir sola. Y todo esto, sumado, formaba una molestia que ya no podía ignorar. Aún así, siguió siendo el marido presente. Continuó ayudando en casa, participando en reuniones con su familia, escuchando atentamente sus historias, incluso cuando estaban llenas de frases genéricas. Intenté mantener la calma, mantener el equilibrio, mantener el papel de compañero ideal. Pero por dentro el peso aumentó. La duda lo carcomía en silencio, y la idea de ser dejado de lado, aunque no había hecho nada para merecerlo, lo hirió profundamente. Jonathan era un hombre de principios, pero también era humano. Y su límite se acercaba cada día. Esa semana, cuando ella empezó a salir con más frecuencia, citando eventos escolares, reuniones pedagógicas, reuniones con colegas profesionales, él decidió tomar medidas. Ningún escándalo. Sin enfrentamientos. Compró un pequeño dispositivo de rastreo y lo colocó en su bolso. Lo hizo en silencio, con el corazón apesadumbrado y la secreta esperanza de estar equivocado. Descubrir que ella realmente hizo lo que dijo. Que su malestar era solo resultado de la inseguridad. Pero algo dentro de él lo sabía. Algo más profundo que la razón. Algo que dolía sin tener nombre. Y fue allí, en ese gesto solitario y desesperado, donde empezó a escribir la parte más dolorosa de su historia. Pero él aún no lo sabía. Todavía no sabía a dónde lo llevaría esa decisión. Todavía no sabía qué encontraría. Y, lo más importante, todavía no podía imaginar quién más estaba involucrado. Porque el dolor de la traición es devastador. Pero el dolor de ser engañado por todos los que amas, nadie está preparado para soportarlo. En las primeras horas de la mañana de ese martes, Jonathan estaba sentado en la mesa de la cocina, con su teléfono celular frente a él y una taza de café enfriándose a su lado. Isabel se había ido antes de lo habitual, citando un encuentro inesperado en la escuela. Él no lo cuestionó. Él solo le deseó un buen día y la observó mientras se aplicaba lápiz labial frente al espejo de la sala, algo que no había hecho en semanas solo para salir a trabajar. No dije nada. Simplemente anotó en silencio otra línea en ese cuaderno mental donde había ido anotando, día tras día, los detalles que lo llevaron a esa decisión.
La aplicación de seguimiento mostraba un punto azul moviéndose por la ciudad y, por alguna razón que aún no podía explicar, le dolía más el pecho por tener razón que por lo que aún estaba por descubrir. Deseó, casi infantilmente, que todo fuera solo paranoia, que Isabel le contradijera la verdad, que ese punto azul realmente condujera al colegio, y que al final de la tarde volviera a casa con una sonrisa cansada y los ojos que, un día, brillaron solo para él. Pero el punto azul se detuvo. Ni en la escuela, ni en ninguna ruta regular. Se detuvo en una tranquila calle residencial, rodeada de viejos árboles y casas con altas puertas. Jonathan abrió Google Maps, comprobó la dirección, buscó la fachada. La casa era preciosa, discreta, con un jardín bien cuidado y grandes ventanales. Se quedó quieto unos minutos, mirando la pantalla como si esperara que algo cambiara, que el punto se moviera, que todo fuera un error. Pero el punto permaneció allí, inmóvil. Y dentro de él, algo hizo clic. Durante 3 días observó los movimientos de la punta. Siempre en los mismos horarios, siempre en la misma dirección. A veces por la mañana, a veces al final de la tarde. Isabel dijo que estaba abrumada, que las reuniones le estaban quitando el tiempo y que había un nuevo proyecto expositivo con los estudiantes. Habló con convicción, la mirada fija, sin temblores en la voz. Y Jonathan escuchó, asintió, sonrió con los labios, pero no con los ojos. En su interior, cada nueva mentira era un clavo clavado en su garganta, una herida que le quemaba más porque provenía de alguien en quien todavía quería creer. El sábado siguiente decidió seguir el asunto con sus propios ojos. Salió discretamente de la casa, dejó el auto a unas cuadras y caminó. El día estaba gris, como si el mundo también intuyera lo que estaba por suceder. Al acercarse a la casa, vio su auto estacionado enfrente. Su corazón latía de manera desigual, le temblaban las manos, pero sus pasos eran firmes. Cruzó la calle lentamente, se detuvo al otro lado y observó. Las cortinas de la habitación estaban ligeramente abiertas, y fue allí, a través de ese pequeño hueco, donde lo vio. Isabel estaba sentada en el sofá, con las piernas encogidas y el rostro vuelto hacia un hombre que se acercaba con 2 copas de vino. Brindaron, sonrieron. Ella le tocó el brazo con familiaridad, con intimidad. No había culpa en sus gestos. No hubo ninguna duda. Jonathan permaneció allí, inmóvil, como si el tiempo a su alrededor se hubiera detenido. La escena ante sus ojos disolvió todas las certezas restantes. No necesitaba más pruebas. Lo que vi fue suficiente. La traición no fue solo física. Fue la ruptura de algo mucho más profundo. Fue el fin de una confianza que tardó años en construirse y solo unos segundos en destruirse. Retrocedió, se dio la vuelta y caminó hacia el auto, tratando de controlar su respiración. Condujo hasta un parque cercano, aparcó bajo un árbol y permaneció allí durante horas, mirando al vacío, con el teléfono en el regazo y el silencio consumiendo todo a su alrededor. Las imágenes se repitieron en su mente como una película no deseada. Isabel sonriendo, Isabel levantando su copa, Isabel tocando a otro hombre con los mismos dedos con los que tantas veces le había acariciado la cara. Cada detalle parecía una puñalada lenta, pausada y precisa. Durante los días siguientes no dijo una palabra. Volvió a actuar con normalidad, con la precisión de quien prepara una pieza de ajedrez. Comenzó a hacer copias de las imágenes del rastreador, anotando fechas, horas, revisando los mensajes que ella le enviaba en esos mismos momentos. Al mismo tiempo estaba preparando una reunión familiar. Nada grandioso. Solo un tradicional almuerzo dominical, como solían hacer en los primeros años de matrimonio. Llamó a sus padres, invitó a sus hermanos, extendió la invitación a sus sobrinos. Ella pareció sorprendida, pero no lo cuestionó. Ella aceptó con naturalidad e incluso le propuso preparar el plato favorito de todos, lasaña de berenjenas. El día antes de la reunión, Jonathan pasó la noche en vela. No sin duda. Pero por dolor. Un dolor que iba más allá de lo que se podía explicar. No dormí. No comí. Simplemente repasó mentalmente cada momento de los últimos meses, tratando de comprender dónde se perdió, cuando dejó de ser suficiente. Intentó recordar la última vez que Isabel lo miró con verdadero afecto, la última vez que sintió que todavía era suya. Y no lo encontró.
La ausencia de esos momentos le dijo más que cualquier palabra. El domingo llegó con cielo despejado. La casa se llenaba de risas, animadas conversaciones, olor a comida fresca. Isabel se movía con ligereza entre los invitados, repartía besos y sonrisas, abrazaba a sus sobrinos, preguntaba por el colegio de su hermana. Jonathan observaba todo en silencio, con una mirada que ocultaba un mundo a punto de desmoronarse. En la mesa se sirvió el vino y se repartieron los platos. Alguien pidió un brindis por la unidad, por la salud, por el amor. Y fue en ese momento, con todos sentados, riendo, con los vasos en alto, que lentamente se levantó y pidió la palabra. Hubo un silencio inmediato. Todos se volvieron hacia él. Jonathan respiró hondo, sostuvo el celular en sus manos y, con voz tranquila, dijo que antes de cualquier brindis le gustaría compartir algo con todos. Abrió la galería de imágenes y proyectó la foto que había tomado días antes en la televisión del salón. Isabel con su amante. Las tazas. El sofá. El toque. No se escuchó ningún sonido durante unos segundos. Solo aparece el clic seco de la imagen. Isabel se quedó helada. El rostro perdió color. Las manos temblaron. Los ojos recorrían de un lado a otro buscando alguna salida, alguna palabra, algún argumento. Pero no salió nada. Su madre fue la primera en reaccionar. Se tapó la boca con las manos y sacudió la cabeza en estado de shock. El padre se levantó y trató de entender lo que veía. Los hermanos murmuraron algo inaudible. Los sobrinos miraron a su alrededor sin saber cómo reaccionar. Y Jonathan permaneció allí, de pie, mirando a Isabel, como si no esperara respuestas, solo quería que ella sintiera el peso de lo que había hecho. Ella intentó hablar, murmuró algunas palabras, pero él la interrumpió con un gesto. No era momento de explicaciones. Era el momento de la verdad. Entonces Isabel intentó levantarse. Dijo que era abuso, que había violado su privacidad, que rastrear a alguien era una falta de respeto. Intentó revertir la situación, convertirse en víctima. Dijo que se sentía asfixiada, que él siempre estaba controlando, que necesitaba aire. Jonathan no respondió. Simplemente miró hacia abajo, apagó su celular y salió de la habitación. El silencio fue absoluto. Los ojos estaban puestos en ella ahora. Y por primera vez se dio cuenta de que no había forma de escapar de la realidad. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Jonathan sintió algo diferente. No fue ira. No tristeza. Era una extraña clase de paz. Como si, al revelar la verdad, finalmente se liberara del peso que llevaba. El dolor todavía estaba ahí. Pero ahora era un dolor limpio, claro y manifiesto. Sabía que a partir de ese momento todo cambiaría. La casa, la rutina, los vínculos. Pero también sabía que necesitaba pasar por eso para reconstruir algo. No con ella. Pero consigo mismo. En la habitación, la voz de Isabel todavía intentaba hacerse oír, pero ya no tenía fuerza. Las palabras parecían huecas y las explicaciones frágiles. Y cuando, al final de esa tarde, todos se habían ido, solo quedaba el eco de lo revelado. Pero lo que nadie esperaba, era lo que estaba por llegar. La lluvia empezó a caer finamente sobre el tejado cuando Jonathan bajó las escaleras esa noche. La casa ahora estaba vacía, los platos amontonados en el fregadero y los cubiertos olvidados sobre la mesa como testigos silenciosos de la implosión de una familia. Isabel estaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas entre las rodillas y los ojos hinchados, no solo por el llanto, sino por el miedo. Su teléfono celular yacía sobre la mesa de café, todavía con notificaciones sin leer que evitaba tocar. Jonathan estaba de pie frente a ella, con los hombros encorvados pero la mirada fija. No había nada más que preguntar. Ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre la traición. Pero había algo que todavía no entendía. Algo que no encajaba. Y eso fue lo que le impidió pasar página de una vez por todas. Isabel volvió a intentar explicarse, pero él levantó la mano pidiendo silencio. No quería justificaciones. Solo quería entender una cosa, cómo podía seguir así durante tanto tiempo sin que nadie lo sospechara. No solo él, sino sus amigos, su familia, todos.
como lograba sonreír en las fiestas, brindar en los cumpleaños, intercambiar mensajes cariñosos delante de los demás mientras, a sus espaldas, cultivaba una relación clandestina que duró mucho más de lo que él podía imaginar. Bajó la cabeza y respiró hondo, como si reuniera fuerzas para cruzar un pasillo oscuro dentro de ella. Y luego, sin mirarlo directamente, dije que no estaba sola. Que alguien la ayudó. Que nunca hubiera podido mantenerlo por tanto tiempo si no hubiera tenido apoyo. Jonathan frunció el ceño, todavía sin entenderlo del todo, pero algo dentro de él empezó a latir de forma diferente. Se acercó lentamente y preguntó, con voz ahogada, ¿quién más lo sabía? ¿Quién más estuvo involucrado en esa mentira? Isabel vaciló. Sus ojos volvieron a llorar, pero esta vez no era vergüenza. Fue pavor. Dijo que no era fácil decirlo, que tal vez él no sería capaz de perdonar, que ella misma ya no sabía cómo afrontarlo. Y luego, con labios temblorosos, susurró un nombre que hizo que el mundo de Jonathan se congelara. Toronjil. El impacto de esa palabra golpeó su pecho como un puñetazo inesperado. Toronjil. Tu hermana. La única familia de sangre que tenía desde que fallecieron sus padres. La misma persona con la que compartió su infancia, los secretos de su adolescencia, los logros de su vida adulta. El que conoció todos tus miedos, tus amores, tus decepciones. La que se sentó a tu lado en tantas noches difíciles y prometió que siempre estaría ahí, pasara lo que pasara. El mismo que durante los últimos meses se había mostrado extrañamente distante, siempre ocupado, siempre evitando las reuniones familiares, siempre mirando hacia otro lado cuando el tema era Isabel. Jonathan retrocedió 2 pasos. Su corazón latía en su pecho como un tambor desbocado. Le preguntó si entendió correctamente. Si Melissa realmente supiera sobre el asunto. Isabel sacudió la cabeza y murmuró que simplemente no lo sabía. Ella ayudó. Yo me encargué de la logística. Proporcionó cobertura. Ayudó con coartadas. Puse excusas. Ella era quien le avisaba cuando Jonathan estaba cerca, quien le enviaba mensajes para distraerlo, quien fingía invitaciones y reuniones que nunca existieron. Jonathan puso su cabeza entre sus manos, tratando de procesar todo. Quería gritar, correr, romper algo. Pero él no hizo nada de eso. Se sentó lentamente, mirando el vacío frente a él. Los souvenirs con Melissa llegaron en avalancha. Los consejos, los abrazos, las sonrisas cómplices. Todas las veces que ella dijo que estaba a su lado, todos los juramentos de lealtad, ahora todo se estaba rompiendo como vidrio en el suelo. Preguntó por qué. ¿Por qué tu hermana haría algo así? ¿Cuál es la razón para que ella traicione a su propio hermano, para ayudar a destruir su matrimonio, su vida? Isabel volvió a dudar. Dijo que no era fácil de explicar. Que todo empezó con una conversación. Que Melissa siempre fue muy crítica con su matrimonio. Pensé que Jonathan era rígido, frío, distante. Que dio demasiado a su trabajo y muy poco a su relación. Que Isabel merecía a alguien más ligero, alguien que la admirara por lo que era y no solo por el papel que desempeñaba. Que ella, Melissa, siempre sintió que Isabel no era del todo feliz, y se acercó a ella con una especie de empatía envenenada, una amistad disfrazada de solidaridad que, poco a poco, fue evolucionando hacia la complicidad. Jonathan apretó los puños y la mandíbula. Esto parecía una pesadilla. Preguntó si la traición había comenzado por sugerencia de su hermana. Isabel lo negó, pero su voz era frágil, sin convicción. Dijo que fue su decisión, pero que una vez que empezó, todo se volvió más fácil con Melissa a su lado. Que ella era el apoyo emocional, la justificación racional para continuar. Dicho eso, frases como, tienes derecho a ser feliz, él nunca cambiará, nadie necesita saberlo. Que ella la animó. Y a cambio recibió la confianza ciega de Isabel. Jonathan se puso de pie, su mirada ahora completamente diferente. Ya no era dolor. Era algo más denso. Una mezcla de impotencia y revuelta. Salió de la casa sin decir nada. Tomó el auto y condujo sin rumbo hasta detenerse frente al edificio de su hermana. Las luces estaban encendidas. Subió las escaleras sin utilizar el ascensor, como si el esfuerzo físico fuera la única forma de no explotar por dentro.
Llamó firmemente a la puerta. Melissa respondió. Estaba vestida con una sudadera, descalza y con el pelo recogido en un moño deshecho. Ella sonrió al verlo, sorprendida por la repentina visita. Pero la sonrisa se desvaneció tan pronto como vio los ojos de su hermano. Entró sin esperar invitación. Entró a la sala y se giró, mirándola como nunca antes. Dijo que ya lo sabía todo. Eso lo había dicho Isabel. Que él sabía de su implicación, su manipulación, su traición. Melissa intentó negarlo, pero él la interrumpió, con una voz que sonó más como un lamento. Preguntó por qué. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué había entre ellos que justificaba una traición tan profunda? Y fue entonces cuando Melissa finalmente cedió. Se sentó en el sofá, con los ojos llorosos, y dijo que todo comenzó con resentimiento. Quien durante años sintió que Jonathan era el favorito, el admirado, el hombre ejemplar. Que todos esperaban que ella fuera como él. Que, a lo largo de su vida, tuvo que tragarse elogios que le hacían y que, a ella, le sonaban a comparaciones. Que cuando vio su matrimonio tambalearse, sintió una extraña satisfacción. Y cuando Isabel empezó a abrirse con ella, a confesarle su angustia, su soledad, vio que necesitaba una oportunidad. Para ser escuchado. Para tener poder. Jonathan se sentó frente a su hermana. La respiración era pesada. Él dijo que ella podría haber dicho cualquier cosa, desahogarse, gritar. Pero cruzar la línea de la lealtad y ayudar activamente a destruir su matrimonio era algo que nunca esperaría de alguien con quien compartía sangre. Melissa lloró. Dijo que lo lamentaba. ¿Quién, en un principio, no vio el daño que estaba causando? ¿Quién pensó que era solo apoyo? Pero con el tiempo, se volvió demasiado complicado. No sabía cómo dar marcha atrás. Y ahora ya era demasiado tarde. Jonathan la miró durante unos segundos. Luego se levantó, caminó hacia la puerta y antes de irse, dijo que no sabía cuándo, o si, sería capaz de perdonar. Pero en ese momento, ella era solo una extraña para él con el mismo apellido. Se fue sin mirar atrás. Afuera llovía intensamente. Y dentro de él algo murió para siempre. Pero algo más estaba empezando a surgir. Todavía sin forma. Aún no hay nombre. Pero real. La verdad, finalmente, fue completa. Y lo que vendría después, lo cambiaría todo. Han pasado 2 días desde que Jonathan salió del apartamento de su hermana. 2 días en los que no durmió, apenas comió y vivió una secuencia de horas informes, donde el tiempo parecía un tejido desgarrado y sin costuras. Sus voces, las de Isabel y Melissa, golpeaban en su cabeza en ondas irregulares. Cada palabra pronunciada, cada justificación poco convincente, cada intento de camuflar la responsabilidad detrás de sentimientos no resueltos se arremolinaba en su mente como una tormenta incesante. No respondió mensajes, no respondió llamadas, no le abrió la puerta a nadie. Permaneció en silencio, atrapado en un capullo de escombros emocionales, buscando en lo más profundo de su interior una salida a lo que quedaba de su dignidad. Al tercer día decidió irse de casa. No sabía a dónde ir, pero necesitaba respirar aire nuevo, mirar otras paredes, distanciarse del dolor que parecía haber permeado cada centímetro de esa casa. Caminó por calles conocidas, se detuvo en un pequeño café al que solía llevar a Isabel en sus aniversarios de boda. Se sentó en el rincón más apartado, pidió solo un café solo y observó a la gente ir y venir a toda prisa. En un momento, notó una figura familiar en la acera. Era Beatriz, una excompañera de trabajo con la que había perdido contacto. Ella lo vio, dudó un segundo, pero entró y se acercó. Jonathan intentó sonreír, pero el cansancio estaba escrito en todo su rostro. Beatriz se sentó a su lado sin pedir permiso, como quien comprende la urgencia del otro con solo mirarlo. Le preguntó cómo estaba y la respuesta tardó un poco en llegar. Cuando llegó, no fue un «estoy bien», sino un «lo estoy intentando». Ella no preguntó más. Solo dije que estaba allí si quería hablar. Permanecieron en silencio durante largos minutos, hasta que empezó a hablar. No lo contó todo. Solo parte. Dijo que estaba ante un final, pero que ese final parecía no tener aristas, que cada paso revelaba una nueva fractura.
Beatriz escuchó con genuina atención, sin juzgar, sin opinar. Solo escuché. Y fue en este acto simple pero raro que Jonathan se permitió respirar de verdad por primera vez en días. Cuando ella le sostuvo la mano sobre la mesa, él no se inmutó. El toque fue involuntario. Hubo una bienvenida. Le agradeció, dijo que no sabía qué pasaría en los próximos días, pero que esa presencia le ayudaba a recordar que había vida más allá de lo que se estaba desmoronando. Ella sonrió levemente y dijo que él no necesitaba saberlo ahora. Solo necesitaba seguir adelante. Y eso fue suficiente. Al día siguiente, Melissa apareció en su puerta. No para disculparse, sino para devolver una caja de fotografías antiguas que estaba en casa de sus padres. Jonathan la abrió y la miró fríamente, pero no le impidió hablar. Dijo que sabía que no tenía nada que justificar, que no esperaba perdón, pero que tampoco podía fingir que no había pasado nada. Quería decir al menos una última cosa. Jonathan, con los brazos cruzados, permaneció en silencio. Y luego ella reveló algo que él no esperaba. Dijo que Isabel, semanas antes de que se descubriera la traición, había decidido poner fin a la aventura. Que ya le había dicho a su amante que ya no quería continuar, que necesitaba salvar el matrimonio y que se estaba preparando para hablar con Jonathan. Melissa se enteró de esto porque escuchó una conexión. Pero él no dijo nada. Al contrario, animó a Isabel a continuar. Dijo que ya era demasiado tarde para intentar arreglar algo. Que a estas alturas nadie le creería. Jonathan la miró fijamente, con el rostro inmóvil. Luego miró hacia abajo y dijo que eso era lo que más le molestaba. Que, por un impulso de venganza personal, impidió una posible reconciliación. Y ahora, al ver los daños, ya no podía reconocerse a sí misma. Jonathan no respondió. Cogió la caja, le dio las gracias brevemente y cerró la puerta. Pero esas palabras quedaron. Y con ellos, llegó un nuevo dolor, el dolor de Cassie. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pueda haber una reconstrucción, si no hubiera más interferencias. Un detalle retorcido que cambió el rumbo de todo. Posteriormente, al organizar la caja, encontró una foto olvidada entre papeles viejos. Eran él e Isabel en el parque, un domingo cualquiera. Los dos se rieron, sus caras juntas, y al fondo, Melissa, todavía una adolescente, hizo una mueca divertida a la cámara. Esa imagen lo atravesó como un cuchillo. Pensó en todo lo que fue, en todo lo que pudo haber sido, y finalmente lloró. Lloró en silencio, como un adulto que comprende que ciertos dolores no tienen cura, solo un espacio reservado en el cuerpo. Al final de esa semana, Isabel pidió hablar. Dijo que no se trataba de volver a estar juntos, ni de justificarlo. Solo quería hablar con él por última vez. Se citaron en un banco del parque, cerca de donde solían pasear por las tardes. Llegó con los ojos hundidos y los hombros caídos. No hubo más maquillaje, ni ensayos. Solo la versión desnuda de alguien que había cosechado todo lo que sembró. Isabel dijo que no esperaba el perdón. Eso entendía todo lo que había causado. Que no era ni víctima ni inocente. Quien eligió mal, cometió errores, se perdió. Pero lo peor de todo fue darse cuenta de que ahora veía a Jonathan con más claridad que nunca. Dijo que lo traicionó al tratar de llenar vacíos que ni ella misma entendía, y que ahora, viendo todo lo que perdió, sabía que él era el único que se quedaba cuando todos los demás fallaban. Jonathan escuchó en silencio, con los ojos fijos en las ramas de los árboles. No respondió, no acusó, no juzgó. Él simplemente dijo que su dolor no era excusa. Fue una consecuencia. Luego le tomó la mano y le preguntó si todavía la amaba. Dudó unos segundos y dijo que tal vez siempre había habido amor, pero ahora estaba demasiado mezclado con dolor, con frustración, con el recuerdo de lo destruido. Dijo que ya no quería cargar con el peso de la desconfianza, que ya no sabía mirarla sin ver todo lo que veía. Isabel asintió, le soltó la mano y, con voz entrecortada, dijo que respetaba eso. Pero si alguna vez necesitara algo, aunque fuera solo escuchar, ella estaría allí. Jonathan se puso de pie y dijo que ya no necesitaba que ella lo escuchara. Necesitaba ser escuchado por sí mismo. Y se fue. Los días siguientes fueron extrañamente serenos.
Jonathan retomó parte de su rutina, volvió al trabajo y comenzó a organizar su mudanza. Vendió la casa en la que vivieron durante tantos años y alquiló un pequeño apartamento cerca del centro. Un lugar nuevo, sin fantasmas. Beatriz le ayudó con la mudanza. Llegó con cajas, herramientas y una tarta casera. Se rieron juntos, organizaron los muebles, colocaron los cuadros en su lugar. Por primera vez en mucho tiempo, Jonathan sintió que había espacio para algo nuevo. Aún no era amor. Pero fue ligereza. La primera noche en ese nuevo hogar, permaneció despierto durante horas, mirando al techo. Pensó en todo. En quién era, en quién creía ser, en quién dejó de estar juntos. Pero, sobre todo, pensó en quién quería ser de ahora en adelante. Y por primera vez no sintió miedo. Simplemente una paz extraña y reconfortante que, incluso entre los escombros, todavía era posible reconstruir. Todavía era posible elegir de otra manera. A la mañana siguiente, recibió un breve mensaje de Melissa. Simplemente decía, me voy de la ciudad. Espero que algún día puedas mirarme con menos dolor. Te amo, incluso si ahora me odias. Él no respondió. Pero salvó el mensaje. Porque aunque el perdón aún no existiera, sabía que lo que sentía no era odio. Fue una decepción. Y había aprendido que las decepciones a veces no sanan. Simplemente se calman. Y así, con el sol invadiendo la ventana de aquel nuevo departamento, Jonathan respiró hondo y se permitió algo que no había hecho en mucho tiempo, esperanza. No por el pasado. Pero para lo que, finalmente, podría llegar. El nuevo apartamento estaba en silencio, excesivamente silencioso, como si cada pared todavía estuviera en blanco, esperando ser llenada de sonidos que Jonathan aún no tenía para ofrecer. En los primeros días, la ausencia de ruidos familiares dolía como un fantasma que respira demasiado cerca. No se oyeron pasos en el pasillo, ni risas provenientes de la otra habitación, ni el sonido de las llaves de Isabel girando en la puerta al final del día. Cada objeto en el nuevo espacio parecía estar en el lugar correcto, pero carecía de alma. Jonathan mantuvo una rutina casi mecánica. Me levantaba temprano, hacía café en silencio, trabajaba obsesivamente y, por la noche, miraba por la ventana del 8º piso, tratando de entender si esta libertad recién adquirida era en realidad una forma de liberación o simplemente otra forma de soledad enmascarada. Fue difícil saberlo. Hubo momentos en los que sintió que se estaba reconstruyendo. En otros, simplemente parecía estar acumulando los escombros de sí mismo para adoptar una nueva forma. Beatriz empezó a aparecer con más frecuencia. No de forma invasiva, sino con una presencia amable, que respetaba el tiempo y el silencio. A veces traía un libro, a veces una película antigua. No tocó el tema de Isabel o Melissa, como si supiera que todavía era un territorio demasiado sensible para ser explorado. Jonathan la miró con una mezcla de preocupación y miedo. Fue extraño sentir algo de nuevo. Extraño y al mismo tiempo peligroso. Porque, sin siquiera darse cuenta, ya había construido dentro de sí una barrera natural a cualquier sentimiento que se acercara demasiado. Aún así, permitió su presencia. No porque estuviera listo para algo nuevo, sino porque ya no podía aceptarse a sí mismo como compañía. Una de esas noches, cuando se quedaban en el balcón hablando de cosas banales, Beatriz comentó, casi casualmente, que lo más difícil del dolor profundo era no sentirlo, sino aceptar que tal vez nunca desapareciera. Que los seres humanos tendemos a buscar finales claros, soluciones limpias, cuando en realidad la mayoría de los sentimientos quedan inacabados, como libros con páginas arrancadas. Jonathan permaneció en silencio, pero la frase se quedó grabada en su mente durante días. Y quizás por eso decidió escribir. Comenzó un nuevo cuaderno, donde cada día anotaba recuerdos, reflexiones, fragmentos de sí mismo. Fue un ejercicio para nombrar lo que dolía, para organizar los destrozos internos, para redescubrir, dentro de sí misma, al hombre que había dejado de conocer. En el proceso, descubrió cosas que antes no entendía. Se dio cuenta de que en muchos momentos había silenciado sus propios deseos de mantener la paz en el matrimonio. Que había perdido la capacidad de escucharse a sí mismo. Que ya no sabía qué era lo que realmente le gustaba, que le hacía feliz, sin que ello estuviera ligado a Isabel ni a la necesidad de mantener algo funcionando.
Una tarde, recibió una llamada inesperada. Fue el abogado que se encargó de la división de bienes y del proceso de divorcio. Informó que Isabel había firmado todos los papeles, sin objetar nada. Había renunciado a parte de los bienes a los que le habría correspondido por ley. Dijo que quería que esto terminara con la menor cantidad de heridas legales posible. Jonathan le dio las gracias y colgó. Sintió un alivio inmediato, seguido de un vacío. Lo que durante años había sido el centro de su mundo estaba ahora ultimado en un sobre de papel, en un documento con firmas y sellos. El fin legal de algo que había muerto mucho antes en el corazón de ambos. Ese mismo día, al abrir su correo electrónico, encontró un mensaje de Melissa. Muy corto. Solo una petición de perdón, sincera, sin apelaciones. Jonathan lo leyó y lo borró. No por ira, sino porque sabía que ninguna palabra allí podría cambiar el pasado. El dolor causado por ella, por la traición silenciosa, aún vivía en su cuerpo con raíces profundas. Sabía que algún día dejaría de sangrar. Pero no en ese momento. Por ahora, todo lo que podía hacer era mantener la distancia y encargarse de su propia reconstrucción. Sin embargo, el dilema que empezó a surgir en su mente era diferente. Con todo terminado, con las heridas más evidentes al descubierto, quedaba la pregunta más difícil: ¿cómo seguir adelante sin cargar con la sombra de lo sucedido? Era fácil decir que se había liberado. Pero todavía había un peso en las decisiones, una duda constante en cada gesto que involucraba al otro. Lo sintió cuando Beatriz lo tocó, aunque fuera suavemente. Sintió esto cuando miró fotografías antiguas y trató de no recordar. Sentía esto incluso en momentos en los que estaba solo y quería sonreír, pero se sentía culpable por ser feliz después de todo. Era un dilema moral complejo. ¿Cómo permitirse volver a sentir sin parecer desleal al dolor vivido? ¿Cómo hacerle espacio a otra persona sin traicionarte a ti mismo? Y, peor aún, ¿cómo saber si el dolor que sentiste no se estaba convirtiendo en un cómodo refugio para evitar volver a correr riesgos? Jonathan profundizó en estas preguntas. Pasé noches escribiendo sobre ello, tratando de entender si todavía sabía lo que era el amor o si todo se había convertido en solo un reflejo condicionado de cuidado y atención. Escribió que quizás la traición más profunda no fue la de Isabel o Melissa, pero la suya propia, cuando dejó de priorizarse en nombre de una relación que, al final, ya había expirado hacía mucho tiempo. Fue un sábado por la tarde, mientras caminaba con Beatriz por un mercadillo, que algo empezó a cambiar. Ella se rió de algo banal y él, por primera vez, también se rió. Una risa ligera, involuntaria, que se le escapó sin pedir permiso. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que tal vez el nuevo comienzo no llegaría como un instante, como un gran acontecimiento, sino en pequeñas formas. En el café que estaba bueno, en la música que sonaba de fondo, en el toque ligero de alguien que no exigía más de lo que podía dar. Esa misma noche ella lo invitó a cenar. Una invitación sencilla. Él dudó y ella se dio cuenta. Dijo que no era un paso, que no era un compromiso, que era solo una comida. Jonathan aceptó. Durante la cena hablaron de libros, de cine, de los absurdos de la vida cotidiana. Dijo poco. Pero cuando él habló, ella escuchó. Y cuando él callaba, ella no llenaba los espacios con palabras, sino con presencia. Era una nueva dinámica, sin prisas, sin exigencias. Se dio cuenta de que había algo allí. Aún no era amor. Pero era semilla. En los días siguientes, Jonathan se permitió más. Comenzó a contestar mensajes, a aceptar invitaciones, a mirar a la gente a los ojos sin cargar con el peso de verse siempre devastado. Fue un proceso lento, a veces doloroso, pero necesario. Comprendió que ya no necesitaba fingir ser fuerte todo el tiempo. Que ser vulnerable no era un fracaso. Que ya no había prisa por llegar a ninguna parte. Esa vida ahora se trataba de reconstruir, no de repetir. Cuando regresó al parque por donde solía pasear con Isabel, no lo hizo para recordar, sino para darle un nuevo significado. Se sentó en el mismo banco donde ella le había dicho que todavía lo amaba, donde él le había dicho que siempre podría haber amor, pero no confianza. Y allí, solo, miró al cielo entre las hojas y se dijo que todo estaba bien. Ese dolor había cumplido su papel.
Esa ira había sido combustible, pero ya no necesitaba guiar sus pasos. Y que, sobre todo, merecía volver a sentir. No por venganza, no por necesidad. Pero por elección. Durante los días siguientes continuó escribiendo. Ya no se trata de dolor, sino de posibilidades. Creó una rutina que incluía pequeñas alegrías, cocinar para él mismo, salir a caminar al atardecer, aprender algo nuevo. Empezó a tocar la guitarra, algo que siempre quiso pero para lo que nunca tuvo tiempo. Y cuando se equivocaba con los acordes, se reía solo. Así fue como se reconstruyó. Reírse de los errores, aceptar descansos, respetar el tiempo. Beatriz todavía estaba cerca. No invadas. Él simplemente lo siguió. Y Jonathan entendió que, tal vez, el amor verdadero no es el que arde como un fuego, sino el que calienta como una chimenea. Que no exige, sino que acoge. Y ahí, en ese nuevo ritmo, empezó a vislumbrar algo más grande que la venganza o la reparación. Empezó a vislumbrar la paz. Y aunque todavía había sombras, también había ventanas abiertas. Y tal vez eso era lo que importaba ahora. Respirar. Continuar. Y permítete, un día a la vez. Esa mañana, el sonido del timbre rompió el silencio del nuevo apartamento con una puntualidad incómoda. Jonathan todavía estaba en pantuflas, sosteniendo una taza de café tibio cuando abrió la puerta y se encontró con Isabel. No la había visto en semanas, desde nuestra última conversación en el banco del parque. Ella era diferente. El rostro más delgado, el cabello recogido apresuradamente y los ojos, los mismos que alguna vez conoció también, ahora parecían un enigma cansado. Antes de que él dijera algo, ella levantó la mano con un sobre blanco. Dijo que no estaba allí para reavivar discusiones o pedir oportunidades, solo necesitaba entregar algo en persona. Jonathan la miró fijamente durante unos segundos antes de asentir y abrirle el paso para que ella entrara. Ella se negó, diciendo que no sería apropiado. Simplemente entregaría el sobre y se marcharía. El periódico tenía su nombre escrito a mano con la misma letra que reconoció por las viejas notas dejadas en su almohada. Dentro había una carta. No una carta de amor, ni una carta de arrepentimiento, sino un arrebato que sonó casi como un testamento emocional. Isabel confesó que había iniciado terapia. Dijo que, por primera vez, se enfrentaba a verdades que había evitado durante años. Habló de su infancia asfixiada por las expectativas, de relaciones anteriores en las que aprendió a cancelarse, de cómo, junto a Jonathan, creó una persona idealizada que nunca podría sostener. Reveló que, aunque lo amaba, nunca supe cómo lidiar con el hecho de que era demasiado constante para alguien que vivía en la cuerda floja interna. Lo cual saboteó no por desprecio, sino por miedo. Miedo a no ser suficiente, a ser descubierto como un fraude, a ver desmoronarse la imagen de perfección que ambos intentaron mantener. Jonathan leyó la carta sentado en el sofá, tomándose su tiempo. Las palabras resonaron con fuerza no porque fueran reveladoras, sino porque exponían capas que él nunca supo que existían. Y por primera vez se dio cuenta de que Elizabeth carecía de defensas. Eso no fue una estrategia, no fue manipulación. Fue una confesión. La cruda verdad de una mujer hecha jirones que intenta finalmente entenderse a sí misma. Cuando terminó de leer, guardó el periódico en el cajón de su escritorio. No sintió ni alivio ni ira. Solo una comprensión silenciosa y madura, como quien mira una herida que ya ha sanado y acepta la marca. En los días siguientes decidió viajar. Necesitaba distancia, no solo física, sino emocional. Eligió un pequeño pueblo costero, con calles de piedra y casas coloridas, donde el tiempo parecía tener otro ritmo. Alquiló una posada sencilla, con ventanas abiertas al mar, y pasó los primeros días simplemente caminando sobre la arena, dejando que el viento se llevara todo lo que aún le pesaba. Escribía todas las mañanas, siempre sentada en el balcón, con el sonido de las olas como banda sonora. En uno de estos textos anotó una frase que luego enfatizaría: perdonar no es olvidar, es liberarse del control que ejerce el dolor sobre lo que aún puedo vivir. Beatriz envió mensajes espaciados, respetando su tiempo. Él respondió con ligereza, compartiendo fotos de los paisajes, algunas palabras sobre el clima y poco a poco se dejó extrañar. Cuando regresó,
encontró una nota pegada a la puerta: ¿cena el viernes? Sin prisas, sin etiquetas. Solo mucha hambre. Sonrió para sí mismo mientras leía. Aceptó la invitación, más porque quería estar con ella que por la comida. Durante la cena el ambiente era relajado. Ella había preparado un risotto de champiñones que se había quemado un poco y se burló de él antes de que él siquiera comentara. Ellos se rieron. Hablaron de películas y libros, pero inevitablemente el tema profundizó más. Beatriz le preguntó si todavía creía en el amor. Jonathan guardó silencio unos segundos antes de responder que el amor, para él, había dejado de ser un ideal y se había convertido en una construcción. Quien ya no esperaba una pasión arrolladora, sino un intercambio sincero, sin máscaras. Dijo que ahora sabía que lo que destruye no es la ausencia de sentimientos, sino la ausencia de verdad. Ella escuchó atentamente y luego dijo que ella también había amado erróneamente. Quien también había guardado silencio cuando debería haber hablado. Que también necesitaba reconstruirse de las cenizas una vez. Eso fue lo que los unió. No el dolor en sí, sino lo que decidieron hacer con él. Con el tiempo, la relación entre ambos adquirió contornos más claros, pero sin prisas. Jonathan la invitó a pequeños programas, una exposición de arte, un festival de música local, paseos por el parque. Nada grandioso, pero todo hecho con intención. Había una ligereza que no conocía, una ausencia de expectativas asfixiantes. Y fue allí, en esa libertad de ser sin necesidad de demostrar nada, donde encontró consuelo. Todavía tenía reservas, temores que le quedaban de la reciente caída. Pero con ella, no sentía que necesitara protegerse todo el tiempo. Una noche, al regresar de un teatro, Beatriz comentó sobre la casa que vendió. Le preguntó si no se lo había perdido. Jonathan respondió que extrañaba quién era en esa casa, no la casa en sí. Y ahora, cada espacio que ocupaba era también un espacio que elegía llenar de conciencia. Dijo que había vuelto a aprender a ser compañía para sí mismo y que eso hacía que cualquier lugar fuera habitable. Beatriz luego dijo que admiraba eso de él. Que allí había una fuerza silenciosa, distinta a las que se imponen. Jonathan le dio las gracias y, por primera vez, le tomó la mano sin dudarlo. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. No fue una pasión desenfrenada. Fue aceptación. Fue presencia. Unas semanas después, lo invitaron a un evento en el colegio donde trabajaba Beatriz. Era una muestra de proyectos estudiantiles y ella lo presentó como alguien especial. El término le pareció extraño, pero no reaccionó. Solo sonrió. Cuando ella se fue a resolver algo, uno de los profesores le comentó que Beatriz hablaba de él con mucho cariño. Dijo que ella parecía más tranquila desde que empezaron a verse. Jonathan le dio las gracias, pero le afectó. Cuando regresó a casa esa noche, pensó en lo que realmente quería de ahora en adelante. Todavía tenía dudas, todavía llevaba cicatrices. Pero sabía que no quería esconderse detrás de ellos. No más. La semana siguiente, durante una cena casera, fue él quien sacó a relucir el tema. Dijo que todavía no sabía cómo nombrar lo que sentía, pero que, junto a ella, había redescubierto partes de sí mismo que creía perdidas. Que sentí paz, y que no la vi en poca cosa. Ella le tomó la mano y le dijo que no necesitaba dar su nombre ahora. Que él sentía lo mismo y que el tiempo se encargaría del resto. Y así, sin hacer grandes declaraciones, decidieron avanzar juntos, paso a paso, con la verdad como único pacto. Un día, caminando por el mercado central, Jonathan vio a Isabel de lejos. Estaba sola, con un bolso en la mano, hojeando un libro en un puesto de libros usados. Su primer impulso fue darse la vuelta. Pero entonces respiró hondo y se acercó. Ella lo vio y, por un segundo, el mundo pareció detenerse. Intercambiaron un breve saludo. Jonathan le preguntó cómo estaba y ella dijo que estaba mejorando. Dijo que estaba bien. No hablaron más de 2 minutos. Pero al final, ella sonrió levemente y le agradeció por detenerse. Él asintió y se fue. Y cuando dobló la esquina, finalmente sintió que el pasado se había convertido en recuerdo. Sigue ahí, sigue siendo parte de su historia, pero ya no de su peso.
En el camino de regreso pensó en cómo había cambiado su vida. Cómo, incluso cuando todo parecía perdido, siempre había un punto de partida, aunque fuera pequeño. Y era exactamente este pensamiento el que lo acompañaba ahora, que los nuevos comienzos más profundos no comienzan con euforia, sino con silencio, coraje y, sobre todo, con verdad. Y él, por fin, estaba dispuesto a vivirlo. No como un superviviente, sino como alguien que conscientemente decidió vivir. El tiempo pasó con una dignidad que ninguno de los involucrados imaginó poder sostener. Y cuando por fin el viento sopló con más calma sobre los escombros de lo que quedaba, cada uno ya había ido en su propia dirección, llevándose consigo no solo cicatrices, sino profundas transformaciones que moldearon lo que fueron a partir de entonces. Jonathan, ahora dueño de una rutina menos automática y más consciente, vivía en un departamento que se había convertido en un fiel reflejo de su reconstrucción. Cada detalle allí tenía un propósito, las plantas que aprendió a cuidar y que ahora florecían sin pedir permiso, los libros que llenaban los estantes con nuevas historias, los cuadros que colgaban con recuerdos cuidadosamente seleccionados. Nada allí fue aleatorio. Por primera vez en años, todo estaba en el lugar correcto, incluido él. Junto a Beatriz, había redescubierto la alegría de las cosas simples, pero sobre todo, había encontrado un tipo de amor que no estaba empaquetado en promesas, sino en presencia, en respeto, en espacio para respirar. Ella, a su vez, era una mujer marcada por su propio dolor, pero que ya no llevaba la armadura de quien esperaba ser lastimada. Con Jonathan aprendió a confiar nuevamente, a permitir que los demás se acerquen sin que eso signifique renunciar a sí mismo. Los dos, unidos no por la necesidad sino por la elección, construyeron una relación sólida y honesta, donde cada paso se dio con claridad y donde los fantasmas del pasado ya no podían gobernar los silencios. Jonathan nunca volvió a mencionar a Isabel ni a Melissa. No por omisión, sino porque no había nada más que decir. Las páginas habían sido pasadas con el peso adecuado, sin necesidad de rasgarlas ni borrarlas. Fueron vividos. Se sintieron. Y ahora pertenecían al pasado. Isabel, tras meses de introspección, decidió cambiar de ciudad. Él no se escapó. Eligió empezar de nuevo en otro lugar donde los ojos de la gente no le recordaran constantemente quién era ella. Solo se llevó lo imprescindible y el coraje para probar una nueva versión de sí mismo. La terapia continuó como parte de su rutina. Se hizo voluntaria en un proyecto de arte en comunidades desfavorecidas y allí redescubrió una versión más pura de lo que siempre quiso ser. Por primera vez creó una exposición individual basada no en la técnica, sino en la experiencia. Los lienzos expresaban confusión, dolor, liberación. Y fue en medio de esos colores desordenados que empezó a reconocerse de nuevo. Extrañar a Jonathan llegaba esporádicamente, pero ya no le dolía. Era un recuerdo que enseñaba, no castigaba. Sabía que había perdido algo precioso, pero también sabía que ahora era otra persona. Y esa vieja versión de ti mismo, la que vivió con miedo durante tanto tiempo, ya no tenía espacio allí. Melissa, por otro lado, no tuvo el mismo resultado leve. A pesar de haber abandonado la ciudad, la culpa no viajó con ella. Quedó abandonado. Infiltrada en sus pensamientos, en los días largos y solitarios, en las madrugadas cuando se encontraba frente a su propio reflejo. Intentó construir algo nuevo, pero en cada nuevo vínculo quedaba la sombra de lo que hizo. Ninguna amistad se profundiza sin que ella piense, ¿y si se enteran de mí? ¿Y si descubrieran de lo que era capaz? La estaba devorando por dentro. Intentó escribir, intentó reinventarse como emprendedora, pero había un abismo entre lo que mostraba y lo que sentía. Un día intentó contactar nuevamente con Jonathan, enviándole un largo mensaje, lleno de confesiones, lágrimas y peticiones tardías de perdón. Lo leyó. Con respeto, pero sin respuesta. Y en ese silencio comprendió que ante ciertos errores no hay vuelta atrás. Que el perdón a veces no viene en palabras, sino en límites. Y ese era su límite. Uno que ella tendría que respetar para siempre. El dilema moral que alguna vez lo atormentó, sobre cómo empezar de nuevo sin parecer una traición al pasado, se disolvió con el tiempo y fue reemplazado por una verdad más ligera: continuar es un acto de amor propio, no de deslealtad. Jonathan ahora sabía que él no era responsable de curar a nadie, que no era su deber mantener relaciones por lástima, por nostalgia o por miedo.
Finalmente había aprendido que amar verdaderamente a alguien también significa saber cuándo dejarlo ir. Y junto a Beatriz, este aprendizaje se volvió cotidiano. En pequeñas discusiones que terminaron en abrazos, en diferencias que no provocaron conflictos, pero sí enriquecieron la convivencia. Fue un amor adulto, sin urgencia, pero con mucha verdad. Una tarde de verano, sentada en un café, Beatriz hablaba del futuro. No como alguien que presiona, sino como alguien que sueña. Jonathan no rehuyó el tema. Dijo que estaba pensando en escribir un libro. No de lo que vivió, sino de lo que aprendió. Sobre cómo las personas pueden romperse sin destruirse. De cómo el dolor enseña, pero solo transforma si estamos dispuestos a afrontarlo. Ella sonrió y dijo que debería empezar pronto. Y empezó. Esa noche. Sentado en el mismo escritorio donde leyó la carta de Isabel meses antes, escribió las primeras líneas con mano firme. No quería venganza ni exposición. Quería contar una historia sobre la caída y el renacimiento, sobre el amor y la elección, sobre la pérdida y la claridad. El libro no tenía pretensiones de éxito. Fue un gesto íntimo. Pero poco a poco fue ganando lectores. Publicó extractos en las redes sociales y la respuesta fue inmediata. Personas que se reconocían, que se agradecían, que decían, pones en palabras lo que yo nunca pude decir. Y fue allí, entre un mensaje y otro, que Jonathan entendió el verdadero propósito de todo lo que vivió. No se trataba de ganar. Se trataba de convertir el dolor en un puente, no en una prisión. En el último capítulo del libro, escribió algo que definió su viaje con una precisión brutal y dulce al mismo tiempo: no solo fui traicionado por aquellos a quienes amaba, fui traicionado por aquellos en quienes confiaba. Pero la mayor traición que experimenté fue de mí mismo, cuando dejé de escucharme a mí mismo. Hoy, no quiero venganza. Quiero paz. Y vive donde la verdad vive en silencio. El texto se volvió viral. Y más que aplausos, generó conexiones sinceras. La gente empezó a compartir sus propias historias con él. Y así fue como Jonathan se dio cuenta de que incluso en los días más oscuros había un propósito. Que hasta las cicatrices más profundas podrían ser brújulas. Un domingo por la mañana, mientras caminaba con Beatriz por el parque, mencionó que le habían ofrecido un puesto mejor en otra ciudad, a unas horas de distancia. Dijo que aún no lo había aceptado. Quería saber qué pensaba. Jonathan la miró con calma y dijo que no quería detenerla, pero tampoco quería perderla. Que tal vez había llegado el momento de empezar una nueva etapa juntos. Y fue allí, con los pies descalzos sobre la hierba y el corazón alegre, donde él le pidió que se quedara. No con promesas, sino con planes. No con votos, sino con espacio. Y ella se quedó. Y así, la vida siguió. Con cicatrices que ya no duelen. Con recuerdos que ya no ardían. Con vínculos que ahora eran opciones. Jonathan no ha olvidado lo que vivió. Pero utilizó cada pieza para construir algo mejor. No para otros. Para ti. Ahora queremos saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Comenta abajo qué parte te conmovió más y qué harías si estuvieras en el lugar de Jonathan. Aprovecha para suscribirte al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Aquí, todas las narrativas son ficticias, pero los sentimientos son reales, y nuestro objetivo es mostrar, de manera intensa, cómo la traición destruye la confianza, el amor y la paz de quienes la afectan. Lo dejamos claro una vez más, este canal no apoya, no fomenta ni normaliza ningún tipo de traición. Hasta la próxima historia.